Una mujer muy inteligente que lamentablemente utilizó su inteligencia de una forma incorrecta entendió algo. Y es que Estados Unidos en los años 80 enfrentaba un problema silencioso. Ancianos solos, sin familia, que solo dependían de un cheque del Estado para poder sobrevivir. Personas que cuando desaparecen o mueren, pues nadie reclama, nadie pregunta, simplemente desaparecen. Esta es la historia de Dorotea Helen Puente. The heat in the wasteland glow, swing that bat, move those feet, this wasteland boogie's got a crazy beat. Out in the wasteland, the night's alive, with the rads and the ghouls we'll survive. Grab your partner, don't be shy, let's boogie till the stars light up the sky. Oh, boogie in the wasteland, dance away your blues. Bienvenidos mis luciérnagas a una nueva historia. Hoy tenemos la historia de Dorotea Puente, una mujer que en su barrio y en su posición era una mujer empática, buena, que nos hacía creer que todo lo que hacía lo hacía por el bienestar de los demás. Pero detrás de esa cara buena y empática se escondía una mujer completamente aterradora. En un barrio tranquilo en Sacramento, California, había una casa de madera con un pequeño jardín, nada llamativo, nada fuera de lugar. Ahí vivía una mujer mayor, siempre estaba arreglada, era de baja estatura, su voz era muy suave. Ella decía que pues quería ayudar a las personas que ya no tenían nada y todos le creyeron. Y es que claro, era muy fácil creerle porque Dorotea no era una persona agresiva, no gritaba, no tenía un comportamiento que generara alguna alarma. Por el contrario, parecía que sí quería ayudar realmente. Ella siempre tenía una sonrisa. Pero para entender lo macabro de esta historia hay que ir un poco más atrás. Dorotea nació en 1929. Tuvo una infancia bastante difícil, maltrato, ausencias, abandonos, muchísima pobreza y una constante necesidad de control. Ella desde muy pequeña aprendió algo muy peligroso y es que la lástima abre puertas y la confianza hace que permanezcan abiertas. Ella se casó varias veces, estuvo involucrada en fraudes, cosas menores, nada que fuera realmente alarmante, nada que diera una sospecha a lo aterrador que haría luego. Dorotea, una mujer muy inteligente que lamentablemente utilizó su inteligencia de una forma incorrecta, entendió algo. Y es que Estados Unidos en los años 80 enfrentaba un problema silencioso. Ancianos solos, sin familia, que solo dependían de un cheque del Estado para poder sobrevivir. Personas que cuando desaparecen o mueren, pues nadie reclama, nadie pregunta, simplemente desaparecen. Y Dorotea esto lo entendió antes que nadie. Dorotea tenía una fachada perfecta. Era una persona siempre con una sonrisa que quería ayudar a los demás. Ella alquilaba las habitaciones, les cocinaba y los acompañaba. Y por cada residente, el gobierno le enviaba un cheque mensual de seguridad social. Cheques que Dorotea cobraba puntualmente. Todos los ancianos llegaban confiados a un lugar donde los iban a cuidar y donde iban a estar mejor. Algunos con enfermedades, otros con discapacidades mentales y muchos sin nadie que preguntara por ellos. Aquí llega lo aterrador y es que poco a poco empezaron a desaparecer. Primero uno, luego otro, después otro más. Cuando alguien preguntaba, Dorotea tenía la respuesta perfecta. Se fue con su familia, lo trasladaron, ya no quería vivir aquí. Siempre calmada, siempre lógica. Podríamos decir que Dorotea no veía la muerte como algo malo. Simplemente lo veía como un proceso para cobrar un cheque. Hay algo bastante perturbador y era que la gente cuando Dorotea contaba la versión de lo que había pasado le creían. No habían dudas, no había ningún tipo de preguntas, simplemente confianza por la persona que ella aparentaba ser. Es que para la sociedad las personas malas son personas frías, distantes, poco empáticas, son personas que normalmente lucen mal, pero Dorotea era todo lo contrario, una mujer simpática, empática que quería ayudar, era imposible dudar de ella, la abuelita que todos quieren. Dorotea envenenaba a los inquilinos con medicamentos mezclados con alcohol. Para ella la muerte era un proceso, con paciencia, con calma, sin gritos, sin amenazas. Ella simplemente esperara a que empeoraran y que se murieran. Mientras los vecinos hacían sus quehaceres del día a día, mientras los niños estaban afuera jugando en la calle, ella estaba enterrando a sus propios inquilinos en el patio de su casa. Dorotea tenía todo bajo control, solo que se le escapó algo. Y es que había un inquilino llamado Benjamin
Fink, y él cambiaría la historia de Dorotea. Benjamin tenía una discapacidad mental. Por esa razón, él tenía asignada una trabajadora social del Estado, y esta trabajadora iba constantemente a hacerle seguimiento a Benjamin. En una de las visitas en las cuales la trabajadora social iba a hacerle seguimiento a Benjamin, se encontró con que él no estaba, había desaparecido. Claramente lo primero que hizo fue preguntarle a Dorotea qué había pasado con Benjamin, a lo que ella contestó que él se había ido de Sacramento, de la ciudad, porque quería trabajar. Esto fue muy sospechoso para la trabajadora porque claramente él tenía una discapacidad mental. Con esa sospecha, la trabajadora social empezó a investigar y se dio cuenta que los cheques seguían llegando de manera normal a nombre de Benjamin y que quien los reclamaba era Dorotea, y aparte ella misma los firmaba. Y ahí fue donde todo empezó a caérsele a Dorotea, porque eso ya no era simplemente una sospecha moral de la trabajadora social, esto era fraude federal. Cuando las autoridades revisaron los documentos, las firmas, las fechas, las explicaciones de Dorotea, encontraron muchas contradicciones. Cada vez que ellos preguntaban por un inquilino distinto, ella siempre daba una historia diferente. Las historias nunca coincidían, aunque eran historias del mismo inquilino. Y lo más sospechoso es que todas las historias no tenían cómo comprobarse. Con toda la información que ya habían recolectado, la policía ya tenía una orden para allanar la casa. La orden no solamente era para la casa, sino para el terreno. ¿Por qué? Porque habían muchas desapariciones, no habían traslados a hospitales, no habían registros de entierros legales, tampoco había traslados o certificaciones de defunción. No había cuerpos y los cuerpos tenían que estar en algún lugar. Cuando la policía llegó a la casa, Dorotea recibió a la policía completamente tranquila y normal. Incluso les ofreció café. Cuando los policías se dirigieron al jardín de la casa, encontraron algo bastante sospechoso. Y es que partes del jardín tenían tierra recién removida y macetas puestas de una forma bastante particular. Cuando Dorotea ve que la policía está excavando en su patio, ella de una manera bastante tranquila le dice a los policías que va a salir a comprar algo y que ya vuelve. Sale caminando con total tranquilidad y nunca más volvió. Lo que la policía encontró fue aterrador. 7 cuerpos entre hombres y mujeres, personas que habían confiado en ella, confiado en que no iban a morir solos. Luego de que ella huyera, todas las noticias tenían su rostro como la noticia del momento. Y luego de eso, pues claramente se emitió una orden de captura. Dorotea no se cuidó lo suficiente, pues ella viajó hasta Los Ángeles, allí entró a un bar y una persona la reconoció. Inmediatamente llamó a la policía y la policía llegó y la arrestó. Ella no puso ningún tipo de resistencia y fue capturada. Dorotea durante el juicio mantuvo su papel. Una mujer frágil, empática, noble, buena, una persona inofensiva, como si todo lo que pasó hubiera sido un completo malentendido. Pero las pruebas eran contundentes. Ella había cobrado miles de dólares por inquilinos que ya habían muerto, o mejor dicho, que ella los había asesinado. Dorotea fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional y murió en el 2011 en prisión. Esto nos recuerda que la maldad no siempre viene disfrazada de una cara fea, de una cara mala. Esta historia nos recuerda que muchas veces la maldad viene en formas que muchas veces no nos imaginamos y que debemos estar atentos porque no siempre el que nos sonríe quiere lo mejor para nosotros. Eso fue todo por el día de hoy, mis luciérnagas. Espero que les haya gustado. Por favor, comenten, suscríbanse, denle me gusta y si quieren que hablemos de un tema en especial, por favor déjenmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. Recuerden que mis redes sociales son lucy.gons33 en Instagram y en TikTok. Los espero por allá porque allá comparto cosas de mi vida. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video.